Bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. Particularmente solemos hablar de hechos que connotan una serie de situaciones dentro de lo que es propiamente un homicidio, ¿no? Es decir, a lo que voy para simplificarlo más, hay muchas veces que en un asesinato se dan varias condiciones o representan muchas aristas que no propiamente hablan de un asesino serial, de un asesino que acecha, que sigue a su víctima teniéndola como una presa, de alguien que la estudia hasta cometer el crimen. Eso es atribuido a lo que decía, al asesinato serial. Después están los que llaman los asesinos copycat, que son aquellos que copian un estilo de asesinar y lo incorporan y van haciendo lo mismo y se los dice evidentemente que copió, siguió el mismo modus operandi y entre otras tantas cosas. Son imitadores. Y hay asesinos que son promovidos por conductas irracionales de su vida, por situaciones donde se van al extremo, muchas veces promovidos por el consumo de algún tipo de sustancia, y esa ira incontrolable que tienen, que ya es de por sí una distorsión misma de su comportamiento que representa, claro, un problema al no poder controlarlo por más que uno esté con la ingesta de cierto tipo de sustancias lícitas, es igual de peligroso que cualquiera. Y ahí es donde vamos hoy a detenernos y vamos a narrar una historia que ocurre en el año 2007. Imagínense ustedes un conductor del transporte público, conduciendo tranquilamente, llevando pasajeros, y a poco de llegar, de cumplir esa ronda diaria, ocurre algo inesperado. Uno quizás pudiera tener problemas con, no sé, el tráfico, de repente pudiera tener problemas con alguien que se quejó por la forma de conducir, peleó, discutió y hasta ahí. Pero al punto de llegar a que alguien se detenga frente mismo a él, baje, dispare, lo mate y hasta puso en peligro la vida de chiquitos que estaban cerca de allí, a los pasajeros que estaban dentro del transporte público, sin duda habla de una conducta que lleva al detenimiento, al estudio y por sobre todas las cosas a contar qué fue lo que pasó en aquel entonces. Vamos a conocer a las víctimas, a la víctima principal y al victimario de esta oportunidad. Y evidentemente la sorpresa que hay detrás de todo esto. Veamos. Perfiles. Víctima. Nombre. Eulogio Cáceres Ruiz. Edad 50 años. Nacionalidad paraguaya. Domicilio Barrio Calle y San Lorenzo. Profesión chofer. El hombre fue asesinado de un balazo en el rostro por un agente policial en completo estado de ebriedad. Victimario. Nombre. Carlos Rojas González. Edad 33 años. Nacionalidad paraguaya. Domicilio kilómetro 19 Acaraí, Ciudad del Este. Profesión suboficial de policía. El agente asesinó al chofer en un arranque de nervios, ofuscado con su patrón. 20 de agosto del año 2007, mitad de año de aquel entonces, un clima que estaba, como ustedes saben, entre lo fresco, lo cálido de lo que era el resabio de un invierno que ya a poco se iba despidiendo, muy típico de nuestro clima, hacía que tal vez ni siquiera esa situación incomode a más de uno en aquel entonces, pero sí era propicia para una ingesta descomunal de alcohol. Porque esto fue lo que llevó, en teoría, a una reacción, sin justificar, claro, siempre haciendo esa aclaración, del que después se convierte en asesino de aquel chofer. Aquel conductor de transporte público, como que les contaba, era conductor de la línea 6, él hacía su itinerario normal, sin mucho contratiempo, va encaminándose a cumplir ese redondo, ¿no? Ese itinerario que tenía, que poseía a diario, debía llegar a la parada. Pero había un conflicto detrás de toda esa situación. No era el tráfico, como les decía, no era un problema con algún pasajero,
No era una situación de venganza de múltiples hipótesis que uno pueda develar. Falta de pago de dinero, una cuestión de pareja, pasional, lo que usted se imagine que puede ser habitual de un contexto. Había algo, una situación, hasta podríamos decir, común dentro de un vecindario cuando las cuestiones no se respetan, no funcionan, cuando se quiere imponer la ley, como conocemos aquí, del bareté, del que tiene más fuerza sobre el otro. Había algo ahí que rozaba constantemente y llevaba las asperezas entre el que se convirtió después en victimario y no solo la víctima, sino que todos los que componían la empresa para que él trabajaba. Quizás este hombre se convirtió en el objetivo, en la representación de la ira que él quería descargar. Esto pasó a mediados de año del año 2007. ¿Qué pasó? El reloj marcaba las 18 horas con 15 minutos de la tarde del lunes 20 de agosto del año 2007. A bordo de la unidad de la línea 6, la empresa Saturio Ríos, interna de la ciudad de San Lorenzo, Eulogio Cáceres Ruiz estaba a punto de llegar a su parada, ubicada entre las calles Los Tucanes, casi Las Verbenas del barrio Calle I de San Lorenzo. Con el micro aún cargado de pasajeros, le faltaban apenas 2 cuadras para entregar su unidad y esperar la hora para el siguiente viaje, cuando una camioneta Suzuki Gran Vitara color blanco con chapa ABN 038 le cerró el paso. Con más de 20 años de experiencia tras el volante, el chofer intentó que la situación no se saliera de control, pero nada salió como él esperaba. Vino acá en la parada a amenazar todo ahí y después él se dio la vuelta y se fue. Y se fue a atajarle a otro chofer que se iba de línea y le dijo, ¿dónde está tu patrón? Muy me la pende pato, le dijo. Pues yo estaba mirando allá y él sí que se quedó nomás y él estaba atravesando su auto en la ruta para que no pase. Y el otro estaba viniendo. Y él inocentemente al otro le dijo salir porque estaba lleno de pasajeros. Y ahí ya le apuntaló y ahí o sea que ya le tiró. Quiere rozarse, ani rozarse caballure porque pues piña monguetata le dijo. Y después le dijo, Eulogio le dijo, no valengo pecha ñamón y pa pasajero, le dijo. Highway ña mongueta jamás le dijo. Y al pararse para bajarse, para hablar con él, antes de que se baje por el vidrio ya le tiró. Estaba viniendo con pasajeros llenos de criaturas, porque de escolares que venían. Y salían todo como si fuera que era un tsunami que pasó. Porque los pasajeros corriendo vinieron a este lado. Y todo asustado. Y ahí ya se cayó él allá en la esquina. Y después vinieron los compañeros, se fueron a Moape o Yeyapi, dijo. Y se fueron corriendo y a alzarle. Minutos antes del crimen, el asesino ya había protagonizado un violento incidente donde el mecánico de la empresa de transporte, Carlos Galeano, también había resultado herido y por si todo esto fuera poco, una criatura de apenas 5 años y su hermanito de 6 por poco fueron alcanzados por las balas. Él antes de realizar el disparo mortal que acaba con la vida de este chofer mecánico, haciendo una demostración, un alarde de prepotencia y ya de ese espíritu criminal, realizó una serie de disparos al piso. Uno de ellos rebota en el empedrado y casi da en el cuerpo de una criatura que es vecinito de ese lugar. Vino así tomado, salió ahí, estaba haciendo su revólver, estaba haciendo por el suelo. Hasta a un mecánico se le fue un pedacito de la bala. Y ese también se fue a declarar. Al llegar en la parada fueron varios disparos luego. Después se fue a atajar el colectivo allá. Pero primero se quedó acá, enfrente de casa. Mis 2 hijos estaban juntando la ropa en la calle. Teníamos ahí tendedero, el famoso ese que se pone ahí estaban toda la ropa.
Mi hija de 6 y 7 años, y mi hijo de 5 años estaban juntando su ropa. Y él, un poquito más donde está ese colectivo a este lado, paró y ahí empezó a disparar. De acuerdo a la versión de testigos, el autor de los impactos realizó al menos 15 disparos antes de acabar con la vida del trabajador del volante. Mientras Eulogio luchaba por seguir respirando cuando era trasladado hasta el hospital más cercano, el autor huyó cobardemente del sitio. Después vino acá, después me vino a decir, vamos a Marta para llevarle en el centro de salud, porque nadie no se quería ir. Nadie no se quería ir. Y me fui yo con ellos. Y entré en la sala, en la urgencia, y después salió y dijo el doctor que ya no tiene vida. Y ahí era un caos total, porque lleno de compañeros ya estaban ahí en el centro de salud, cerrando toda la ruta. Al día siguiente de la triste tragedia, desde la parada de buses donde fue velado, una larga caravana de colectivos acompañó el féretro hasta el cementerio del sur, en el barrio obrero de Asunción, donde descansan los restos de Eulogio, junto a la tumba de sus padres y hermanos. Nos quitaron un pedazo de nuestra vida, porque a raíz de la muerte de él todos sufrieron, todos sufrimos, porque los estudiantes que venían a las 10 de la noche, que salen última a la noche, él tenía todo su pasajero formado, ni cuando estaba enfermo no descansaba porque él tenía esa responsabilidad que tiene que traer a los chicos del colegio. Y ahora ya no hay eso, ya no hay. Cuando él falleció, los alumnos del colegio hicieron cadena acá para despedirle. Más de 1000 personas vinieron en su velorio. Los pasajeros de reducto de todos lados vinieron. Como él no hay otro, yo creo que no va a haber más tampoco. Los siguientes días y años, sus compañeros acompañaron todo el proceso, exigiendo justicia para el trabajador que dio su vida para salvarla de otras personas. Este conductor del transporte público, les decía, estaba ahí sentado en el asiento del conductor cuando ocurre todo esto. El choque abrupto que hubo, digamos, en realidad el haber clavado freno, el que se haya detenido abruptamente, cuando le cierra el paso el victimario, este hombre, hace que evidentemente todos comiencen a asustarse y entren en pánico porque no sabían qué ocurría. Él se imaginó que algo sucedió tal vez unas calles antes, algún problema en cuanto al tráfico, al manejo, pero no fue así. Cuando apenas baja el hombre, comienza a disparar el arma que tenía. Y de esta arma salieron 15 disparos según lo que se contabilizó, pero de esos 15 disparos, uno es el principal de todo. En heridas que hablan, los forenses de aquel entonces explicaron en el expediente al que accedimos cómo fue que ese solo proyectil, el más preciso de todos, llega a matar a este hombre de 50 años. Sus signos vitales dejaron de funcionar poco antes de llegar al hospital hasta donde fue llevado. Heridas que hablan. Un certero disparo a la altura de la frente acabó de forma casi instantánea con los días de Eulogio Cáceres Ruiz, moribundo. El hombre de 50 años fue auxiliado por sus compañeros de trabajo y testigos a bordo de una unidad de transporte público hasta el hospital de Calleí, pero desafortunadamente no sobrevivió pese a los esfuerzos por salvar su vida. Una pistola calibre 9 milímetros fue utilizada por el autor para dar muerte al conductor. La potencia del arma provocó que la bala atraviese el cráneo de la víctima, ocasionando heridas de entrada y salida en su rostro. Posteriormente, el cuerpo de Eulogio fue trasladado hasta la morgue judicial, donde fue inspeccionado por la médica forense Victoria Morel, quien diagnosticó su muerte como traumatismo cráneoencefálico por herida de arma de fuego.
tranquilo, responsable, un humor que irradiaba alegría. Así lo recordaban en aquel entonces a Eulogio, este chofer de 50 años de la línea 6, ya con mucha experiencia dentro del servicio del transporte público, trabajando hace mucho tiempo en esta empresa, y se hizo muy amigo de todos, como pasa generalmente con empleados que generalmente están muchos años trabajando para una misma firma. El caso de Eulogio no es la excepción. De los recuerdos que emanan empatía, sentimientos positivos, la descripción de un hombre que era muy representativo en su grupo de amigos. Otra víctima que se cobra el comportamiento irracional de un hombre. Veamos cuál es el recuerdo, cómo se lo rememora a Eulogio de aquel entonces. El recuerdo de Eulogio. Tranquilo, responsable y con un humor que irradiaba alegría. Así lo describen las personas en cuya memoria aún vive el recuerdo de Eulogio, un hombre que a sus 50 años trabajaba sin cesar, tratando de dar lo mejor a su familia. Porque hasta ahora como él no hay otro, porque era el primero en salir y el último en cerrar. Sabiendo los primeros, porque antes él siempre decía que se le salía primero, porque había mucha gente que trabaja en el mercado. Y tenía que llegar para las 4:30, 5. Y a la noche los estudiantes. Él tenía todos sus pasajeros formados. Él ni no tomaba, pero compartía con todo. Y es como si fuera que es nuestro hermano. Y de ahí que nos quedamos sin su protección. Y él era como un hermano para mí. No teníamos lazo de sangre, pero era una persona muy amable, muy querida por el barrio, por los pasajeros, por todo. Era el primero en salir de acá de la parada y el último también, el que venía, las 10 y eso de las noches, el último colectivo que llegaba. Desde esa vez ya no hay más el que llega hasta la tarde, o sea que tarde acá. Era una persona muy amable, muy querido, él se levantaba y venía y saludaba a todos. Era un buen señor, muy amable. Ahora estamos, sí, porque prácticamente en mi brazo él falleció. Así, él llegó a alquilarse una piecita en el mismo predio donde funcionaba la parada. En aquel sitio, sus arrendadoras serían testigos de sus últimos momentos de vida y testigos de aquel triste episodio. En aquel tiempo, aquejada por un tumor, su esposa, Catalina García de Cáceres, tenía programada una cirugía el 22 de agosto. Por ello, el conductor trabajaba de forma continua e ininterrumpida, intentando juntar el dinero suficiente para los gastos que requería aquella intervención. Pero el hombre falleció 2 días antes. Eulogio dejó huérfana a una niña de 10 años en aquel tiempo. Cuando eso su hija tenía 10 años por ahí. Tiene una hija y la señora venía de vez en cuando a visitarle y él se iba un ratito porque amaba su trabajo. Nosotros hasta ahora no superamos. Nosotros, al menos lo que vivimos con él el día a día, no superamos. Eulogio Cáceres fue asesinado en el año 2007. Era agosto cuando estaba a punto de cumplir una vuelta más en su ómnibus del transporte público, llevando personas, llevándolas a su destino. Lastimosamente, la de él, la propia, se vio truncada por el comportamiento de un hombre que le cerró el paso, bajó del vehículo y comenzó a disparar contra él, directamente contra él. El objetivo era él. A la vuelta del corte vamos a empezar a desencadenar las primeras tramas de esta investigación que llevó finalmente a concluir por qué mataron a este conductor.
Eulogio Cáceres es un hombre de 50 años que se dedicaba a ser chofer de una empresa de transporte público, Línea 6. Era una línea interna en aquel entonces que cumplía un tramo determinado de traslado de pasajeros. Ingresaba a un barrio en la zona de Calleí, San Lorenzo, constantemente porque ahí estaba la parada, es decir, hasta ahí tenía que llegar, obviamente, todos los días cumpliendo esa labor que le fue asignada. Uno de esos días, a mediados de agosto, él tuvo esa misión de hacer lo mismo, como siempre, hasta que inesperadamente una persona, un hombre también, le cierra el paso con un vehículo, con el vehículo en el que estaba, y al bajar de él saca un arma y comienza a disparar directamente contra la cabina del conductor. Los tiros iban directamente apuntando al chofer. 15 disparos en total. De los 15 disparos, uno da en la cabeza del conductor, causándole la muerte posteriormente, una muerte muy violenta, el cual consternó, hizo entrar en pánico a todos los pasajeros, y sí, también los choferes que estaban de la misma empresa que estaban prácticamente a metros nada más del lugar donde había ocurrido todo. Cuando ocurre toda esta situación, esos mismos choferes que les decía, comienzan a perseguir con todo lo que tenía al alcance, con todo lo que rodaba, lo usaron para llegar hasta el hombre que había disparado. No desistieron de esa intención de ellos mismos detenerlo porque llamar a la policía ya iba a ser muy tarde. Hasta que logran ese objetivo, lo llegan a retener y lo obligan a ir hasta la comisaría. Cuando llega ahí, identifican a un agente policial. Esto pasó. Un policía asesino. Salvar la vida de Eulogio fue lo primordial para algunos de sus compañeros de trabajo. Sin embargo, mientras algunos se abocaban a esa tarea, otros intentaban que el autor no se escape. Así, a bordo de un transporte público, motos y autos particulares iniciaron una tensa persecución que se extendió por varios kilómetros hasta que por fin, ya en territorio luqueño, lograron darle alcance. Los mismos compañeros fueron los que le atraparon. Los que le persiguieron, porque no iban a dejar así impune, dicen ellos. Y le entregaron a la policía. El autor resultó ser un agente de policía. Su nombre era Carlos Rojas González y estaba destinado a la agrupación de seguridad y en aquel tiempo trabajaba como custodio del entonces presidente del Congreso Nacional, Miguel Abdón Zaguier. Tras darle alcance, los trabajadores del volante lo obligaron a acompañarlos hasta la comisaría primera de San Lorenzo, donde el agente confesó el crimen, alegando que lo había hecho luego de ingerir al menos 14 botellas de cerveza. Personal de criminalística del Departamento Central y la fiscal de turno Carmen Osorio llegaron hasta la dependencia policial, donde se procedió a tomar muestras de nitritos y nitratos de las manos del efectivo policial, quien ya se había deshecho del arma homicida. El agente había ingresado a las filas policiales el 15 de diciembre de 1994. Luego de 14 años de actividad policial con el grado de suboficial inspector, el 11 de enero del año 2008 se decretó su baja deshonrosa a causa del crimen que cometió. El policía llega a identificar a este hombre, a Carlos Rojas González, 33 años, suboficial de policía, había egresado en el 94 como agente policial. Él estaba, como ya escucharon, asignado a la custodia del presidente de la Cámara Alta, en aquel entonces, Abdón Zaguier. Estaba en la agrupación de seguridad de la Policía Nacional, es decir, en una agrupación de policía destacada por ese tipo de roles. Eran generalmente asignados estos policías tácticos a la custodia de dignatarios, de personas que ocupaban un sitio como autoridades de gobierno, autoridades del Ejecutivo y de otros. En teoría, y por qué les hago esta aclaración de la preparación, digamos, de una manera muy rápida, una pincelada de cómo era él, es porque uno pensaría
que un agente preparado como él debería de tener evidentemente el control sobre su personalidad, una persona con mucha capacitación en lo técnico, y para llegar a ello, evidentemente, el control debe ser uno de los factores fundamentales. Y justamente eso fue lo que él no tenía. Él carecía completamente de ese control. Eso apartando lo que es el hecho en sí que cae de Maduro, que es la irresponsabilidad de la ingesta de alcohol. A él cuando lo llegan a controlar, a hacer los análisis, llega a dar en más de 1 milímetro de alcohol en sangre. Eso es muchísimo, más de eso. Tomó muchísimo ese día. Además de manejar, que de por sí ya es un riesgo. Siendo policía, claro esto. Aparte del uso del arma en sí, es decir, esta gente de policía no solo cometió una infracción de tránsito, una infracción a las reglas o normativas sociales, que es la ingesta excesiva y conducir, sino que también infringió cualquier tipo de regla que tiene como agente de policía, como custodio de la sociedad. Pese a todos esos elementos, el abogado que tuvo, que para eso también le pagan, entre comillas, y siendo un poco el papel de abogado del diablo, como se dice muchas veces de manera trillada, va y presenta la tesis que no había testigos, que no se encontró el arma, entre otros tantos recursos que utilizó para intentar plantear de alguna u otra manera que este caso de por sí estaba hueco, no tenía forma de sostenerse, de probar de que este agente de policía realmente fue el que lo tiró a matar. Pero eso no era así. Todos los que iban en el transporte público eran testigos potenciales, más las personas que estaban en ese lugar, en los alrededores, se constituyeron en elementos claves, en elementos muy importantes a la hora de continuar el proceso. Proceso que, por cierto, y eso lo vamos a ver más adelante, tuvo mucho de un punto a otro para llegar a una condena. Vamos a ver en el ojo del investigador qué ocurrió en aquel entonces y cómo se planteó la defensa de este policía. El ojo del investigador. Ese fue un hecho que ocurrió en Calleí, en San Lorenzo, en agosto del 2007. Y yo asumo la unidad número 1 de San Lorenzo en el año 2009, junio del 2009. Y se había dado una situación muy particular, que había vacancias en las distintas unidades, y llegué a interinar prácticamente de forma normal entre 2 y 3 unidades, pero llegué a un punto de llegar a interinar 5 unidades en un mismo momento. Eso me hizo tener que manejar un número de causas tremendo, pero particularmente la unidad penal número 1, de la cual yo era titular cuando asumo, era la unidad más grande a nivel país, no a nivel central ni San Lorenzo, a nivel país. Tenía 8.600 causas activas. No había armas, sí muchos testigos. Ocurre que este señor, el policía, luego de realizar el disparo que mata a la víctima, huye del lugar. Entonces no se pudo tener acceso, no se pudo encontrar el arma, y lo que pudimos hacer es basarnos en la cantidad de testigos presenciales que hubo de ese hecho, y con eso logramos la condena. Este hombre estaba bajo los efectos del alcohol, porque sí se pudo comprobar eso, que tenía un elevado nivel de alcohol en sangre, y eso le hizo reaccionar, supongo yo, en aquel momento para huir y entender que podía así liberarse de la responsabilidad al huir del lugar, ¿verdad? Y esconder el arma, pero tuvimos la suerte, entre comillas, ante una desgracia como esa, ante un crimen como ese, que había muchísimas personas presentes en el lugar que pudieron testificar, sindicarle como el autor del disparo, de la forma que se realizó el disparo, las circunstancias que rodearon al hecho propiamente, así que con eso nos sirvió para lograr la condena. Dramáticos relatos. Ocurre que el ómnibus que manejaba a la víctima
venía por una calle X y el policía, el hoy sentenciado ya, fue y se interpuso, y ahí es donde se genera la discusión. Se interpuso en el camino del ómnibus y luego ya se realizan los disparos, y eso hace que los pasajeros del ómnibus se escapen, se tiren inclusive por la ventana y sean testigos presenciales involuntarios de ese hecho. Un difícil juicio. Durante el juicio, el abogado defensor del policía, Carlos Brites Cárdenas, usó la duda como defensa. Según él, ningún testigo vio realmente el momento del crimen. Criticó la investigación fiscal y el hecho de que no hallaron el arma. El abogado era el doctor Carlos Brites, hoy fallecido. El doctor Carlos Brites cuestionó muchísimo la investigación fiscal, inclusive agredió de palabras a la institución, al Ministerio Público. Pero ante la impotencia, entiendo yo, de no poder lograr demostrar la inocencia de su cliente, ¿verdad? O de desvirtuar las pruebas que nosotros estábamos sosteniendo contra su cliente en relación al hecho. Fue una situación bastante particular dentro del juicio. Tenemos a Eulogio Cáceres Ruiz, que tenía 50 años y prácticamente fue asesinado de una manera inesperada, cuando estaba a punto de cumplir una jornada más de trabajo. Del otro lado tenemos a un policía que actuó como justiciero, y ya van a entender del por qué le pongo la comilla en eso. Carlos Rojas González, de 33 años, ¿no? Él es de Ciudad del Este. Un policía que estaba asignado a la custodia de una autoridad de uno de los poderes de Estado, el presidente de la Cámara de Senadores en ese entonces. Tendría que tener una responsabilidad superior. Imagínense ustedes, custodia del presidente de la Cámara Alta. Fue el que, tomado en estado de ebriedad, según los análisis forenses o de alcoholemia, detallan de que en ese estado utilizó un arma, manejó un vehículo y fue a matar a una persona. ¿Y qué puede llevar a todo esto, a cometer todo esto a una persona? ¿Qué pudo molestarle tanto a este agente de policía, a Carlos? ¿Qué fue lo que le enervó, que lo llevó al punto de decir hasta acá, de subir al auto ebrio y de tirar a matar? Porque ni siquiera esos disparos apuntaban a algo intimidatorio, que de por sí igual se constituye en un riesgo, porque ¿quién era él para hacer ese tipo de procedimientos en el caso de que hubiese ocurrido así, y menos aún en las condiciones en que la hizo? Esto es nada más que una nota de redacción, como se dice, algo propio. El punto que se llegó a aprobar en ese entonces por confesión de parte, es decir, él mismo va y le dice a sus camaradas policías qué fue lo que ocurrió en una primera parte. Posteriormente esto avanza ya en las esferas del tribunal cuando llega a juicio, es que le molestaba y bastante que estos colectivos, estos buses, estacionaban siempre en la banquina pegado o enfrente a la vereda de su casa, o a la casa de un familiar donde él iba todos los fines de semana, de camino a la casa, para ser más claros. Entonces esa obstrucción en la calle es lo que le llegó a molestar. Se extendió. Uno piensa que esto no fue de la noche a la mañana, sino que era algo que se venía arrastrando hace bastante tiempo, un problema entre la firma, entre la empresa y él, y quizás con otros vecinos. Pero solo a él se le ocurrió, primero, solucionar el problema por su cuenta, y segundo, tomar esa decisión extrema de matar a alguien. De aquel entonces cuentan los rumores que supuestamente el objetivo principal era el dueño de esa empresa de transporte. Y ahí acabar con el problema, matar al dueño de la empresa. Es decir, Eulogio pagó con su vida algo que ni siquiera
era un problema particularmente con él. Como les decía al principio, no tenía nada que ver con un ajuste de cuentas de manera particular. Era algo que le molestaba a este hombre, que cometían quizás los choferes que no tenían lugar en el predio de la empresa y lo dejaban afuera ocupando también de manera irregular espacio que es público, pero no para llegar al punto de matar a una persona. Esto fue lo que aportó él a los investigadores de aquel entonces. Le molestaba que estacionen en la calle. Le molestaban los micros. Carlos Rojas González resultó no ser un rostro extraño para los trabajadores de la línea 6. Si bien nunca lo habían visto uniformado, lo reconocieron por las reiteradas ocasiones en que llegó a la parada de micros de forma prepotente, exigiendo que las unidades de transporte público sean retiradas de la vereda. La situación era una común molestia entre los pobladores de la zona y visitantes, como Rojas González, que de tanto en tanto iba a visitar a unos parientes hacia aquellos lares, donde movido por el alcohol, se convirtió en asesino. Familiares parece que viven hacia acá, hacia el fondo más. Pues él poco venía, porque parece que trabajaba mucho luego, y de vez en cuando nomás venía. Le molestaban los micros a la gente del fondo, porque antes los colectivos no se quedaban adentro, por eso yo me cambié de casa. Habrá sido eso, porque a mucha gente le molestaba los colectivos llenos y antes había muchos estudiantes y eso. Ahora ya no hay tantos colegiantes, se llenaba la calle, ahora ya no. Parece que emigraron todos. Rojas González, tras su detención, fue sometido al alcotés, arrojando un resultado positivo de 1,5 miligramos litros en la sangre, de acuerdo al reporte policial de la época. El trágico episodio marcó un antes y después en aquel sector del barrio Calle I de San Lorenzo. Los dueños de la empresa de transporte tomaron medidas extremas posteriores al sangriento incidente. Me cambié de casa para que los colectivos no estén adentro. El señor compró la casa de la esquina y yo le cedí mi casa para que no se queden más los colectivos afuera, para que no haya más esas cosas. Y uno por la comunidad hace muchas cosas, porque hay muchos barrios que no tienen colectivos. Y si a lo mejor sigue en proceso o lo que sea y el colectivo se le manda a otro lado, hay gente que camina kilómetros y kilómetros para agarrar colectivo. Y nosotros tenemos la bendición que tenemos nuestra puerta. Eulogio, de 50 años, fue asesinado por un policía, un hombre que estaba totalmente ebrio, sacado fuera de sí, y que quiso ajustar cuentas con la empresa porque estos dejaban sus buses, los colectivos estacionados en la calle. Y él tomó esa decisión de ir a matar para vengarse de aquellos que hacían eso, le molestaba. Algo que estaba totalmente fuera de sí hasta llegar al punto de lo absurdo. Vamos a otra pausa más y al volver, ¿qué pasó en tribunales? ¿Por qué tardó tanto el juicio y finalmente a cuántos años condenaron a esta agente de policía? Eulogio Cáceres Ruiz, de 50 años, y Carlos Rojas González, de 33 años. El primero, un chofer de una empresa de transporte público, asesinado con un tiro en la cabeza y otros 15 disparos que se hicieron al habitáculo de su colectivo. El otro, un agente de policía, un suboficial de algunos años, más de 10 años ya de antigüedad, que estaba asignado a la custodia del presidente de la Cámara Alta, que ese día estaba borracho de civil, condujo un auto, cerró el paso al chofer, sacó su arma reglamentaria y tiró a matar. La investigación, que comienza con la reacción rápida de los amigos, los compañeros de trabajo de Eulogio y vecinos también, lleva a este autor de los hechos hasta ese momento desconocido, o sea, en el sentido que
no sabían quién era y mucho menos que era un policía. Lo llevan a la comisaría y ahí se activa toda la investigación que lleva a determinar que las circunstancias que arropaban a ese asesinato era una molestia porque se estacionaban los vehículos, los colectivos, los buses, frente a la empresa, en la calle, en la vía pública. Eso obstruía el paso, molestaba, dificultaba el transitar en ese lugar y eso hace que explote en ira este policía y decida matar. No fue en ese año 2007, tampoco fue el año entrante, sino que 3 años después, donde finalmente la Fiscalía, la presión de los familiares y los vecinos, hacen que ese caso llegue a tribunales, a un juicio oral que se extendió por varios días, pero que finalmente tuvo una condena que hasta hoy día se sigue cumpliendo. ¿Qué fue lo que determinó ese tribunal y cuántos años se descargaron después del golpe de martillo? Veamos a continuación. La condena. 2 años y medio tuvieron que esperar amigos, familiares y compañeros de trabajo de Eulogio para finalmente obtener justicia. En febrero del año 2010, finalmente Carlos Rojas González se enfrentó a los tribunales en el juicio que duró varios días. Y luego de un juicio relativamente largo de 4 o 5 días, creo que fue, pudimos lograr una condena usando como fundamento la cantidad, el cúmulo de pruebas que teníamos. El Tribunal de Sentencia, encabezado por Wilfrido Peralta e integrado por Lourdes Sanabria y María Dodi Báez, condenó a 18 años de cárcel al oficial, cuyo lugar de reclusorio se fijó en el penal de varones capitalino Tacumbú. Hasta entonces, Rojas González cumplía arresto en la agrupación especializada de la policía. Una condena de 18 años, una condena dura, una condena importante. Habíamos solicitado 25 nosotros y el tribunal, que creo estaba integrado por el doctor Peralta, la doctora Dodi Báez y no sé si era la doctora Lourdes, no recuerdo, el tercer integrante, entendieron que la causa justa era la de 18 años y nosotros entendimos finalmente que sí, que estábamos conformes con ello y no apelamos y eso quedó firme finalmente. En mayo del mismo año, el Tribunal de Apelación, conformado por los camaristas Carlos Bray Maurice, Gustavo Ocampos y Tomás Damián Cárdenas, ratificó la condena. Crimen deleznable por donde se lo mire, un crimen atroz, un crimen sin justificativo, sin lógica alguna. Como decíamos desde el principio, ni siquiera las teorías más, digamos, copiadas o comunes de un asesinato se acercan a lo que había ocurrido en aquel entonces, en aquel 2007. No fue por celos, no fue por un problema de dinero, no fue por un ajuste de cuentas particular, es decir, entre víctima y victimario. Fue un hombre que, furioso, entrenado para el uso de armas y otras cuestiones, decide matar a un chofer porque le molestó que él quizás y otros compañeros suyos estacionaran sus buses en la calle. 18 años de condena que se cumpliría en poco tiempo. Falta unos años más para que finalmente finiquite todo este proceso, pero que en teoría para los familiares fue de alguna u otra manera suficiente en el sentido de que quedó probada la violencia y la culpabilidad de esta agente de policía, que por cierto fue dado de baja, como escuchaban, de manera deshonrosa. Así llegamos al final de un programa más de Escena del Crimen. No olvide volver a verlo el domingo, prácticamente al cerrar la jornada, poder repasar nuevamente este capítulo y claro, siempre en las redes sociales de Unicanal, ¿no? En YouTube principalmente tiene todo el contenido de lo que venimos haciendo desde hace bastante tiempo. Muchísimas gracias a Óptica Carrón, a Estela Costaímas, que siempre están ahí apoyando al programa. Gracias por las gafas de siempre que me permiten trabajar con toda la precisión de siempre. Muchas gracias. Nos reencontramos la próxima semana en un capítulo más aquí en Escena del Crimen.